pues es un gusto presidir como moderador esta primera mesa que trata, como ya se señaló, el tema de los megaproyectos urbanos, riesgos y oportunidades. Y sin más trámite, vamos a dar paso a nuestro primer ponente, que es el doctor Martín Smolka, quien es el director de programas de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. Él es economista de la Universidad Católica de Río de Janeiro y doctor en Ciencias Regionales por la Universidad de Pensilvania. Es director, como ya mencioné, del programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy. Tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y es autor de numerosas publicaciones sobre políticas de suelo y el funcionamiento del mercado de tierra urbana, la estructuración intraurbana y las dinámicas del mercado inmobiliario e instrumentos alternativos de financiación del desarrollo urbano. Pero además, déjenme decir, esto no está en el currículum, pero yo debo decirlo, es un gran amigo, un gran académico de toda la vida y una gente muy cercana a nuestro país. Ha estado vinculado a numerosos programas de investigación, de capacitación, de docencia, de formación de recursos en México, por supuesto en toda América Latina, y ha sido un compañero muy solidario en todas las tareas que tienen que ver con la discusión sobre ciudades, sobre suelo urbano, sobre plusvalías urbanas, que es un tema sin duda muy presente en el tema, en la cuestión de los megaproyectos. Así que, Martín, te damos una muy cordial y afectuosa bienvenida y te cedemos la palabra. Buenos días a todos y todas. Quisiera, antes de todo, agradecer la oportunidad de estar aquí otra vez en México, reviendo muy buenos amigos y teniendo la oportunidad de dirigir algunas palabras a ustedes. Y, en fin, quiero expresar mi gratitud y mi alegría de estar aquí. Bien, a ver cómo funciona esa cosa. Bien, me toca hablar sobre grandes proyectos y el tema de la financiación, principalmente de esos proyectos, ¿no? Y hay en esos proyectos dos grandes cuestiones. Uno, por un lado, que en general son proyectos que con mucha facilidad crean inmensos huecos negros en las finanzas de cualquier entidad pública que esté por detrás de eso, ¿no? El riesgo ahí es altísimo, pero también es una oportunidad inmensa de se crear mecanismos de autofinanciación a través de los incrementos de suelo, que si se lo hacen bien se puede autofinanciar, inclusive generando, como se dice, superávites fortísimos para la ciudad, que pueden ser utilizados en varios otros tipos de proyectos urbanos. Vamos aquí a hablar de algunos de esas, cómo se hace eso y algunas experiencias de algunos otros países en ese campo. Bien, quiero empezar diciendo, usando una frase que me gusta mucho de Carpentier, que hay dos mecanismos que mueven el mundo: el sexo y la plusvalía. Ya lo sé que estoy aquí en un ambiente de gente muy seria, de gente muy preocupada, en un público bastante ¿cómo se dice?, formal. Entonces, sé que ustedes son muy ciosos de que se hable de cosas inconvenientes, cosas que no tengan, por veces indiscretas, por veces, en fin, complicadas. Entonces voy a hablar de algo un poco más liviano y quizás un poco más políticamente incorrecto, así que voy a hablar de sexo. ¿Se está bien con ustedes? ¿Está bien? Entonces, vamos a eso. Bien. No, voy a hablar de plusvalías. Pero te lo digo, que por veces las plusvalías son bastante más interesantes que el sexo. Y vamos a ver si eso sucede. Bien. Hay dos maneras. Hay una pregunta básica que un economista del Banco Mundial
por arriba de cualquier sospecha, por lo tanto, entre los órdenes liberales, que hace una pregunta muy ingenua. Y dice, mira, ¿por qué es tan difícil financiar infraestructura pública y grandes proyectos? De eso estamos hablando. Que aumenta el valor de la tierra servida por mucho más que el costo de la infraestructura misma. Eso es una constante, verificamos eso en toda América Latina. Entonces, en general, doy aquí un ejemplo de, por ejemplo, en casos de urbanizaciones populares en las periferias. Tú observas el precio del suelo urbanizado y compara con el costo de proveer de hacer esa urbanización, y la distancia es inmensa, ¿no? Hay un margen inmenso ahí. Y a pesar de eso tenemos problemas serios en financiar. Es quizás el principal problema que tenemos en América Latina es cómo financiar esas cosas. En general, para infraestructura, nosotros tenemos una carencia de inversión en infraestructura que es colosal, ¿no? Eso es parte de la historia de América Latina. Entonces, eso es lo que Shoup se refiere a la anomalía de la subinversión. Y aparentemente tenemos todas las condiciones para poder financiar y, no entanto, tenemos muchísimos problemas. Hay muchos instrumentos sobre eso, no voy a hablar sobre ellos, voy a concentrarme en algunos pocos, pero solo quisiera, para dejar eso firmado aquí, es como esos instrumentos que lidan con el tema de plusvalía, es como pasta, ¿no? Como hay todo tipo, ¿no? El impuesto predial sí puede captar parte de las plusvalías, leasing de tierras públicas, impuestos sobre lucros inmobiliarios, expropiaciones, la manera como se hace, por ejemplo, reservas territoriales. Ustedes hacen alguna cosa de esa en algunas áreas, en algunos estados de su país, exacciones, negociaciones de permisos especiales, contribución de mejoras de valorización, participación de plusvalías como usan en Colombia, pero hay instrumentos que quizás tengan más a ver con grandes proyectos, con el tipo que estamos hablando, que sería un tipo de reajuste de suelo. No sé cuántos de ustedes conocen esos instrumentos. No sé si tengo cómo hacer ahí, es que tengo un hiperlink ahí para mostrar. Bien, reajuste de suelo es un instrumento muy ingenioso que ya creado en los siglos XIX y que trata esencialmente de una reparcelación de áreas donde los propietarios de las áreas que están siendo objeto de esa urbanización ceden parte de sus tierras para que puedan, digamos, a un fideicomiso, una entidad que esté urbanizando, urbaniza, y al final el propietario original, que tenía, digamos, 1000 metros cuadrados de tierra a $10 el metro cuadrado, tenía un patrimonio de 10.000, después del reajuste de toda la urbanización, posiblemente va a quedarse con 500 metros cuadrados solo de tierra para un valor de $40 el metro cuadrado. Él duplica el valor y con la tierra que él cede se financia toda la infraestructura. Es un esquema muy utilizado en Asia, por ejemplo, se usa en Corea, Japón. Solo para darle una idea, la ciudad de Nagoya, destruida en la Segunda Guerra Mundial, 95% de la reconstrucción se hizo con esos mecanismos de reajuste de suelos. Es una cosa bastante corriente, ¿no? Y hay algunas experiencias en América Latina ya sobre ese tipo de instrumentos. Tasa de impacto de desarrollo se usa mucho en Estados Unidos. PIBs, distritos especiales, eso son formas de coparticipación de gastos de infraestructuras y mejoras. TIF, que es un instrumento que es un poco ambiguo en la medida que sería como, se usa mucho en Estados Unidos. Eso, esencialmente lo que trata es, tú tomas una área deteriorada de la ciudad, se invierte en el área con algunas actividades, digamos, áncora, ¿cómo se dice? Ancla, y se usa, como la área ya no recaudaba el impuesto predial, y pasa con las mejoras, pasa a ser nuevamente, tener valores positivos, pasa a recaudar el predial, y eso predial a futuro lo anticipas como es un crédito a los inversionistas hoy para hacer ese tipo de inversión. Entonces ganan las dos partes también. Se usa muchísimo eso. Anuncio de proyecto, que es algo fundamental que quisiera llamar la atención de eso. Es un instrumento que se usa mucho en Colombia, que es un detallecito muy sencillo, simplemente
el público, cualquier adquisición de suelo para un uso público siempre será hecha a precios anteriores al anuncio del proyecto. Parece una cosa muy sencilla, muy ¿cómo se dice? Inocente, pero tiene inmensas implicaciones, porque la gente en general compra los suelos después del anuncio del proyecto y hace fortunas con esa cosa a cosas del público. No sé si me expliqué, eso se usa ya bastante. Exacciones, permisos especiales, contribución de mejoras otra vez, se puede usar esos instrumentos en los grandes proyectos, pero quiero centrarme en esa exposición en uno de esos instrumentos quizás un poco más novedoso, quizás menos conocido aquí en México, pero que hay un inmenso potencial de se desarrollar ese tipo de idea por acá, que se llama así el otorgamiento oneroso del derecho de construir. Es la idea de que el derecho de construir es un patrimonio público y que se es cedido, vendido, si quieres, a los privados, como cuando se quiera, en fin, edificar por arriba de un determinado coeficiente. Y voy a explicar eso en un momento. Eso tiene un origen en un instrumento francés utilizado ya, la verdad, bien antes de eso, ya en Italia se usaba eso en los años 70. En Francia se llamaba eso de plafond legal de densité, que inspiró a los urbanistas de São Paulo a trabajar con la idea de suelo criado, y eso ya en final de los años 70, y en fin, esa cosa evoluiu, y hoy por hoy, voy a explicar en un momento, ya es un instrumento bastante recurrente, bastante utilizado en las ciudades brasileñas, y en especial São Paulo, que voy a usar eso como ejemplo para comparar con Ciudad de México, que más o menos lo mismo. Transferencia de derechos, operaciones consociadas urbanas, esas grandes intervenciones que estamos hablando ahí de los aeropuertos, en el fondo se tratan de grandes operaciones urbanas, y los CEPACs, que es un instrumento muy novedoso que está siendo utilizado en São Paulo y otras ciudades, que quizás es algo a ser considerado, algo a ser que pueda tener algún interés para ustedes. Bien. La otorga onerosa del derecho de construir nada más es que esa idea de que el propietario puede tener derecho a construir un piso, pero todos los pisos adicionales como si estuvieran regalando al propietario nuevos suelos iguales para construir nuevamente por arriba, ¿no? Es un poco la idea del otorgamiento del derecho de construir. Como le dice, eso empezó ya en los años 70, esa discusión en São Paulo. En los años 80 se utilizó eso en el margen, usando sencillamente como operaciones de vínculos. Eso quiere decir que si hay un plan director que establece que el índice de aprovechamiento ahí, no sé cómo llaman aquí, coeficiente de aprovechamiento, el FAR, el Floor Area Ratio, coeficiente de aprovechamiento, ¿cómo se llama acá? Es cuántas veces el área del terreno puedes construir. ¿Cómo? Coeficiente de uso del suelo, CUS. No se puede decir eso en Brasil, pero está bien, CUS. Y eso, la idea es que por arriba, digamos, si el CUS para esa área se define, digamos, en un índice de 3, se concede a algunos emprendedores a construir uno más, pero paga por eso adicional, y ese adicional, esa plata usas en, por ejemplo, vivienda social, ¿no? En el caso de São Paulo, por ejemplo, solo entre 1988 y 98 se recaudó con eso como 150 millones de dólares, y ya lo sé que eso es plata irrelevante para ustedes, pero pues en la época financió prácticamente a 15.000 viviendas sociales, ¿no? Plata que de otra manera estaría siendo regalada, ¿no? La Constitución de 88 en Brasil consagra esos instrumentos. En los años 90 empezamos con esas operaciones urbanas, y en 2001 el Estatuto de la Ciudad consagra, da explícita, en fin, esos instrumentos que ya eran utilizados antes del Estatuto de la Ciudad, que es la ley madre del desarrollo urbano. Hay una lección importante aquí.
que todos los países donde hacen esas cosas, en general ya se hace eso antes de su legalización. Entonces, por veces siempre estamos en esa discusión que tenemos que esperar la ley. No, las cosas en general acontecen antes de la ley consagra algo que la gente de alguna manera ya está haciendo, ¿no? Y encuentra sus maneras de hacer. Eso más o menos es parte de lo que observamos en los casos exitosos por ahí. ¿Qué es la otorga onerosa? Es un cobro por derechos de edificabilidad, de edificación, por la diferencia entre el coeficiente de aprovechamiento básico, que el propietario del suelo pasa a tener un derecho básico, digamos que puede ser 1, 2, 3, como quieran, y todo lo que se hace por arriba de eso, tienes que comprar del público, en el caso de la administración pública de la ciudad, ¿no? También se puede usar eso como conversión de uso rural, en conversión de uso rural urbano. Como ustedes saben, ese llamado multiplicador urbano, cuando convierte el suelo rural a urbano, en general está en torno de 400 a 600%. Multiplica 4 a 5 veces el valor del suelo cuando se hace esa metamorfosis, en fin, por un mero acto administrativo, ¿no? Es mucha plata en general. São Paulo redujo, desde 2002, empezó a reducir el coeficiente básico, que antes era 2, 3, 4, así por delante, hasta 1, 1,5 y 2. Y entonces, el año pasado, ustedes no van a acreditar, porque poca gente acredita que así sea. Toda la ciudad, el coeficiente básico es igual a 1. Eso quiere decir, si tú eres propietario de cualquier suelo en la ciudad, tú tienes derecho, por el derecho de propiedad, que viene como consagrado por el derecho de propiedad, a construir una vez el tamaño del terreno. Todo el adicional tiene que comprar de la ciudad. Es algo que la gente se dice, no puede hacer eso porque hay derecho a adquirir. No hay derecho a adquirir. Hay una inmensa discusión, campo de discusión sobre eso, quiero dejar eso muy claro. São Paulo hizo eso sin apelaciones jurídicas relevantes. No se contesta eso. Típicamente, es el caso de Curitiba, que empezó a hacer eso ya en 91, antes de la ley inclusive del Estatuto de la Ciudad. En 91 ya aplicaba el solo criado. ¿Y qué hace el solo criado? A veces, ustedes conseguem, yo nunca logro ver dónde está el escenario. ¿Ustedes están viendo? Bien, eso aquí es un promotor que como él tuvo de pagar el adicional de construcción para poder construir aquella más, hizo, marcó en el propio diseño del edificio lo que tuvo de hacer. Entonces, esa aquí es la parte que él tuvo de comprar, son los derechos adicionales de construcción que cobró. En Curitiba, el coeficiente básico no es 1, es un poco arriba de 1. Y eso aquí es construido ya aprovechando todo, y eso aquí aprovechando solo el propietario. ¿Me explico? ¿Están entendiendo cuál es el concepto, cuál es el principio detrás de eso? Bien. Para tener una idea, en São Paulo, desde 2004, solo por ese concepto de cobro por adicionales, lote a lote, adicionales de construcción, por arriba del coeficiente básico, desde 2004 ya fueron 762 millones de dólares. Para São Paulo es bastante plata, para usted y a usted que es nada, es como se dice, maní, ¿no? Para nosotros en São Paulo es plata. Solo en 2013 fueron 130 millones de dólares por ese concepto que se está cobrando. Es plata relevante para ser ciudad. Es mucho más fácil, como decía un amigo mío siempre, es siempre mucho más fácil hacer urbanismo con plata que sin plata, ¿no? Entonces, valía la pena buscar alguna manera de tener plata para poder hacer esas cosas. Bien. Hay, como está diciendo, varias otras ciudades de Brasil donde se aplica eso, Curitiba, Niterói, Natal, Porto Alegre, Brasil y otros, ¿no? En Colombia usan un instrumento parecido con eso, pero cobran solo de 30 y 50%, y es un instrumento bastante más complicadito, y hoy está siendo rechazado y sustituido por algo parecido con la autora de Brasil. En Buenos Aires usan, como ellos no tienen esa legislación, otra vez
fueron muy creativos en Tranquilao, que usan la contribución de mejora como una manera de introducir esos conceptos de desarrollo. De una manera bastante... Eso es una lección importante, que es cuando la gente quiere, va a encontrar la manera de hacerlo. Eso, no hay que ser formalista en esas cosas. Hay formas y formas de hacer esas cosas y hay varios, con un poquito de creatividad, pueden utilizar los instrumentos existentes para aplicar esas cosas. Legislaciones, muchas legislaciones de Uruguay ya consagran eso, Ecuador, Perú está trabajando en eso ahora, en Guatemala en esos días hay una discusión allá con unos congresistas sobre una propuesta de ley sobre eso, inclusive estamos allá apoyando la ley en eso. Y hay inclusive hay un otro instrumento que se usa en Porto Alegre, por ejemplo, se construyó una vía, avenida perimetral que atraviesa prácticamente la ciudad, y todas las expropiaciones que se hicieron allá se pagaron en grande parte con transferencia de derechos. Es como si la ciudad siguiera teniendo una moneda propia, a invés de pagar en plata a los propietarios de la propiedad, para eso pagan en derecho de edificabilidad y pueden ejercer en otras partes de la ciudad. Pero eso ya lo sé que ustedes tienen algo parecido aquí en México, pero el problema de esos, el instrumento solamente tiene dientes cuando hay limitantes en otras partes. Si no hay límites, es muy fácil utilizar en cualquier lugar, el valor de los derechos de edificabilidad son muy bajos. Entonces hay que crear un tipo de escasez, hablando un poco en economía en eso, para que esos derechos tengan algún valor. Y Porto Alegre generó como 60 y pico de millones de dólares a través de ese concepto. En otras palabras, hizo muchas de esas expropiaciones sin gastar un centavo de dólar del propio público. CEPAX. ¿Cómo se ve el tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo todavía? 5 minutos. 7. Pero yo pensaba que era que justo venía, por eso estaba usando su tiempo. ¿Qué son los CEPAC? Son certificados de potencial adicional de desarrollo. Es un bonus, la ciudad emite un bonus y cada uno de esos CEPACs vale $1 metro cuadrado. Entonces la ciudad emite ese bonus para ser utilizado dentro de un polígono de intervención urbana, una operación urbana, como sería, por ejemplo, una área de un nuevo aeropuerto, o área del aeropuerto antiguo que ahora va a ser urbanizada y alguien tiene que se va a pensar qué se va a hacer en esa área. Dependiendo de lo que hace, esa área puede valorizar mucho, inclusive las áreas de afectación inmediata también, es lo que tenemos importante. Entonces defines ese polígono y todos los derechos de edificabilidad por arriba del básico tienes que comprar pagando, no directamente el propietario, pero comprando esos derechos de la ciudad. Entonces la ciudad emite esos bonos, subasta el bonos en subasta electrónica administrada por la Bolsa de Valores. Es un proceso bastante controlado por el equivalente. No sé si ustedes tienen cuál es el equivalente aquí de Security and Exchange Commission. Comisión de Valores Inmobiliarios en Brasil. Es una entidad que controla todas las transacciones de títulos de valores, ¿no? En el mercado de capitales, ¿no? Es una cosa muy controlada. Entonces, esa subasta es pública y voy a mostrar algunos resultados de eso. Y el desarrollador, con esos certificados, cuando solicita la licencia de edificar algo en algún lugar, tiene que presentar el número de CEPAC correspondiente a cuántos adicionales de edificabilidad quiere construir en esa área. Eso no quiere decir no hay abuso de zonificación, déjenme dejar muy claro. En la área del polígono se establece, digamos, que puede comportar hasta un coeficiente de 3, digamos, 4, solamente puedes construir en cada lote de 1 a 4. No puedes construir más de 4, ¿okay? Entonces te respeta. Eso ahí no es algo que te respeta la existencia de un plan, digamos, de zonificación. Bien. Me estoy comunicando con ustedes, más o menos entendiendo. Eso se aplica en operaciones urbanas, ya expliqué un poco eso. El CEPAC se puede utilizar
para derecho de construcción adicional, pero también para cambio de clasificación de suelo, digamos, de rural a urbano, de comercial a de residencial a comercial, ese tipo de cosas. Y hay desde 2004 3 grandes operaciones en São Paulo, dos mayores, una nueva que empieza reciente llamada de Agua Blanca, y en São Paulo hay como, la ciudad como 16 de esas operaciones definidas por la ciudad. En el momento, 3 de ellas están utilizando ese parque, las otras todavía están en trabajo, pero eso representa una parcela significativa del área de la ciudad. Esas son grandes intervenciones de redesarrollo de estas áreas, grandes políticas. Se hace también en el Río, en Curitiba, y voy a mostrar, a ver si puedo mostrar rápidamente. São Paulo, el municipio tiene como 10 millones de habitantes, 18 millones en área metropolitana, bastante parecido con Ciudad de México, ¿no? 1.500 kilómetros cuadrados de área municipal, siendo que los CEPACs entre 2004 y 2012 arrecadaron como 2 mil millones de dólares, 2 billones de dólares, y la verdad ya están 2.6 billones de dólares hoy por hoy. Y otra vez, no es plata significativa para Chile, pero para nosotros allá en Brasil sí, es bastante plata. Con 2 billones de dólares se puede hacer bastante cosas. Bueno, sobre el año 2012 ya fueron como 800 y pico de millones. Eso es típico de la situación aquí, donde era la Faria Lima antes, una avenida que fue extendida, y toda esa área aquí es la área, digamos, del polígono de esa intervención urbana, se convierte esos lotes en esas cosas, y para eso tienen que pagar con CEPACs. Bien. A ver, tengo que ir un poco más rápido. Hay que decir que el CEPAC, dependiendo del tamaño de la área, un CEPAC puede valer 0.8 metros cuadrados en un área muy fuerte, pero puede valer en área, digamos, una área peor, dentro del polígono, una área menos interesante, puede valer como 2.8 metros cuadrados. Entonces, hay un índice de conversión solo para, dependiendo del tamaño de la área, tiene que hacer esos ajustes. Bien. Déjenme pasar rápido sobre eso. El uso específico, un minuto. Déjenme rápidamente. El uso de eso es, los CEPACs, por ley, solamente pueden ser usados dentro del polígono. De ahí que los desarrolladores lo pagan con una sonrisa en la boca. No hay contestación de los desarrolladores. Los desarrolladores no son, ellos inclusive dan detalles en eso, quiere decir, ellos son aliados en eso, ¿no? ¿Quién estaría perdiendo? Bien, si yo soy propietario de una casa de 2 pisos y vivía allá, que me valía $100,000, ahora con el desarrollo de la área, con el aprovechamiento mayor, podría estar valiendo $1 millón. Yo posiblemente voy a ganar $200,000 por eso, y esa diferencia los desarrolladores están comprando de la ciudad en CEPACs. No importa, por lo tanto, para los desarrolladores, ellos tendrán que pagar de una manera u otra, y ellos ya entienden perfectamente. Si yo no estoy pagando al propietario del suelo, voy a estar pagando a la ciudad, no importa. Es el mismo valor. Yo prefiero pagar a la ciudad que me va a invertir ahí en infraestructura de servicios, y el propietario del suelo va a gastar en Miami. Esa es la diferencia. ¿Me explico? ¿Está claro eso? ¿Sí? Las subastas son, ya expliqué un poco eso, son muy supervisionadas. En la Faria Lima se tienen los valores altos. Esos son ejemplos de las subastas son hechas en distintos momentos. La ciudad no pone todos los CEPACs a venta, no pone a los poquitos y va testando el mercado, y en la medida que el mercado va aceptando más, va metiendo más para ir valorizando, y puedes ver que los valores van aumentando los valores de los CEPACs. Hay un mercado secundario en eso, y no hay problema en eso. La gente que quiere especular con esos CEPACs, por favor, hágalo. La ciudad tiene interés que tú especules con eso, porque se valoriza y la gente va a pagar más a la ciudad en la próxima venta, de la próxima subasta de esos CEPACs. Por eso es algo que utiliza la fuerza posible de los intereses de los espíritus animales que quieren de los desarrolladores. Hoy por hoy hay una expansión
hay una demanda fuerte de los desarrolladores para aumentar el número de CEPACs en esa área, incluido para poder hacer eso de la Faria Lima, que es una avenida que se extendió, para incluir ahora la avenida Santo Amaro. Solo para hacer eso ya van a regalar con más 250 millones de dólares. Aplicaciones voy a pasar muy rápido. El puerto de Río de Janeiro se está haciendo totalmente financiado a partir de infraestructura. Con eso la Caixa Econômica Federal, que es el Banco de Vivienda de Brasil, compró todo los CEPACs una vez sola y entregó el cheque al alcalde, que está aquí muy contento con el cheque de 3 millones de reales que recibió 3 billones, perdón, para hacer esas inversiones. Y ahí la Caixa Econômica está empezando a vender esos CEPACs ahí donde espero que pronto, que tiene un beneficio allá, va a pagar las temperaturas. Principalmente, pero el problema es que espero que tenga bastante plata que salga de la campaña electoral y guarde la plata para gastar en el río. Bien, ahí estamos. Eso es en Curitiba, es una línea verde, era una vía que había en la ciudad, que ahora se está urbanizando y toda la urbanización también se hace como CEPACs. Otra vez también el CEPAC también vendido en la bolsa de valores de São Paulo, de Bovespa. Bien, estoy pasando muy rápido. La cosa más importante del CEPAC es que resuelve uno de los principales problemas que tenemos en aplicar ese instrumento de recuperación de plusvalías en grandes intervenciones. ¿Cómo hacer el cálculo de cuánto es la plusvalía? Eso es siempre una pesadilla, es muy difícil hacer el cálculo. Esa solución es una solución muy ingeniosa. Deja el mercado definirlo. El mercado define por sus propias decisiones los animales. Se anticipa solo para que tengan idea de la cantidad de plata. La primera operación que hicieron fue tanta plata, esas dos primeras, que solo la plata no utilizada, porque no necesitaban para todos los gastos de infraestructura que tuvieron de hacer, solo de interés en la aplicación de mercado de capital ya fueron 300 millones de dólares. Solo interés de la plata no utilizada. Con eso se financió la plata de CEPAC, por ejemplo, urbanizó toda una favela que tenía dentro de esta área. Esa aquí es una favela de las áreas más valorizadas de São Paulo. Construyeron un edificio de viviendas de muy buena calidad, con todo tipo de servicios y todo eso, y todos los favelados fueron asignados a esa parte. Críticas, obviamente, no se puede hacer eso en cualquier lugar. Aquí tenía un mercado de capital relativamente sofisticado, relativamente operado, que funciona bien. Hay gente que cuestiona bien estas dos operaciones en São Paulo, sharing the pie, como se dice la cereza de pastel, pero hay controversia sobre eso, pero se gastó en mucho más, entonces empieza a gastar también cosas quizás el punto de equilibrio de São Paulo por hoy, una punta de 80 millones de dólares, pero 180 millones de dólares, muy cara, pero tenían plata disponible, tenían que gastar en la misma zona, no gastaron. Hay una crítica sobre la opción preferencial en los chicos. Obviamente que CEPAC es muy difícil aplicar en un proyecto de vivienda social, donde los valores son relativamente ya bajos, ¿no? Y hay también una crítica ahí que hay gente hoy por hoy que cuestiona que el CEPAC promueve la gentrificación, es un poco la idea de esos proyectos no estarían sucediendo si no hubiera los CEPACs. Es algo que yo tengo dudas sobre eso, porque esos proyectos siempre se lo hicieron, siempre se van a seguir haciendo. Eso precede, el proyecto urbanístico precede la existencia de los. Antes tú hacías eso y pagabas con plata pública todas esas inversiones. Y ahora, al menos esos proyectos gentrificados, sí, se hace con plata del propio proyecto, no usa de la plata pública. Conclusiones se pagan naturalmente bastante eficaz, no es una forma milagrosa, cuidado con su sistema eficaz, pero en esa discusión todos sobre plusvalías hay que estar muy ciente de que hay 4 fuentes de resistencia fuertes a esa iniciativa. No tanto como el CEP no sé si serían 4 fuentes de resistencia, pero el CEP
de plusvalía sí. La ideología, hay gente que cuestiona que eso, en fin. Una vez estaba ahí en Bogotá haciendo una discusión ahí con la norma de propiedad raíz, con todos los desarrolladores, sentamos mañana en la almuerzo y si mira, todo eso de plusvalía está muy bien, pero nosotros somos contra. Nosotros somos contra no porque eso no sea un instrumento eficaz de eso, pero sencillamente porque eso es más una expresión, más una forma de intervención del Estado en el mercado. Y somos contra por eso. Es una cuestión ideológica, no hay como trabajar mucho. Intereses, eso ahí es una... Cuando se introduce esa cosa hay que estar muy ciente de las reglas de transición, porque tú no quieres juntar propietarios y desarrolladores en un mismo grupo. Tienen que mantenerlos bien separados. No haga esa discusión, no traiga a la mesa de discusión sobre ese instrumento a los dos agentes juntos, ¿no? Los desarrolladores son propietarios de general, eventual, de general, tienen cartera de eso para hacer sus programaciones de inversión, pero, y por eso, como no quieres alienarlos, hagas reglas de transición pero manténgalos separados. Una gran discusión. Hay una serie de temas de que mucha gente contesta eso porque tienen con argumentos muy falaciosos, que como imponen esas cargas, esas son inflacionarias, esa afecta el derecho adquirido, montones de cosas falsas, ¿no? Y inercia. La gente dice, mira, siempre sirve de otra manera porque vamos a cambiar, ¿no? Finalmente, sí, se debe hacer. Es muy relevante, se puede hacer, la legislación existente es importante, te lo digo que ustedes en México tienen legislación para eso. Yo aposto con ustedes que en la Constitución, no conozco muy bien la Constitución, debe tener un principio de enriquecimiento sin justa causa. Si quiere usar ese principio constitucional, todo eso todavía se protege a partir de eso. Se ha hecho, realmente en todos los países, de alguna manera, hay formas de, la gente ya está haciendo muchas veces sin se da cuenta, es una cuestión de consenso. Pero se puede hacer eso mucho mejor. Aquí terminamos. Esta era una publicación que hemos enviado varios copias para acá, para los que quieran, donde se explica todo lo que pasa en América Latina. Gracias, Sandra, por quedar pregunta. Y vamos a dar paso inmediatamente a nuestro segundo ponente, que es el doctor arquitecto Luis Bravo. Esta mañana en la graduación, el arquitecto Bravo realizó sus estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, ha participado en planes, proyectos y foros urbanísticos en distintos países, España, Cuba, México, Argentina, Angola y Tanzania. Es profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura y del Máster de Urbanismo en Barcelona. También es presidente de la Federación Interamericana de Urbanistas, delegado español del Consejo Europeo de Urbanistas y vicepresidente del Hábitat Professional School. Bienvenido, Luis. Buenos días. Yo les hablaré brevemente sobre los aspectos típicos, característicos de los proyectos y luego hablaré de un gran proyecto que conozco bien, que es el de Barcelona y Ciudad. Sobre que se hizo con motivo de los Juegos Olímpicos. Saludo, Bueno, los megaproyectos en parte al lado,
¿Se oye? Sí. Bueno, vamos a ver si es esto. Fundamentalmente los megaproyectos se plantean sobre grandes superficies. Puede ser de nuevo crecimiento, pero lo típico, lo característico, es que sea sobre zonas urbanas que están en proceso de degradación. ¿Sí? Las típicas son áreas ferroviarias, zonas industriales obsoletas. Muy típico y característico son los puertos. Los puertos sufrieron en los años 70 una transformación importante, que es el calado de los barcos, que se cambió, y la necesidad de grandes superficies por la técnica de containers. El puerto tradicional, en el que el buque, el barco, se amarraba paralelo al dique, deja de tener sentido y se necesitan grandes superficies para acumular y grandes calados. Eso dio lugar a una gran transformación de puertos, al principio los llamados waterfronts. Los primeros fueron Vancouver, San Francisco, pero luego ha habido muchos. Y, por ejemplo, no puedo hablar específicamente de waterfront, pero uno de los grandes megaproyectos de los primeros es el Canary Island, en Londres, en los Docklands de Londres, que es una transformación muy importante de esa zona, zonas en general degradadas, viejas, sin uso, pero que tienen una cierta centralidad. También es bastante habitual, áreas de slums, de favelas, de infravivienda. Entonces, este es un aspecto típico y fundamental. Otro de los aspectos es interviene el sector público y el sector privado. Y es importante. Son proyectos de envergadura que requieren en general estos dos actores y que actúen conjuntamente y muy trabados. Si no, no acaba de funcionar. Un punto importante es quien tiene y controla. Y varía bastante en este aspecto si el liderazgo es el sector público o es el sector privado. Básicamente, el sector público es imprescindible para la operación que hablaba los Smolka, ¿no? De la revalorización del suelo. La operación fundamental es por parte del sector público. Estos terrenos degradados, obsoletos, dotarlos de infraestructuras básicamente de accesibilidad, como que les dan centralidad, y cambiar su uso. Si el industrial pasa a residencia, oficinas y alta edificabilidad. Eso supone la varita mágica de la administración que revaloriza y crea dinero de la nada por el acto administrativo y también por las inversiones. Esta es la gran operación. Se basa en este principio. En el principio de generar plusvalías, dotando de estructuras y básicamente de replanificación urbanística. Ahí están los dos actos. El sector privado que acostumbra a jugar. En la compra de suelo, obviamente lo compran barato, en la fase cuando todavía no se ha transformado, solo acostumbra a aportar también la administración porque es propietaria. Por ejemplo, en el caso de puertos que hablábamos, el dominio público acostumbra a ser público y se aportan suelos. El sector privado es necesario grandes inversores, son nacionales o internacionales, que hacen la primera operación, obviamente con unas claras garantías de que la actuación va a llegar hasta el final. Y luego, lo que hacen en el momento que se ha recalificado las infraestructuras, se hacen parcelaciones y ventas de estos terrenos ya revalorizados, por tanto a un valor alto, y ahí tiene lugar un siguiente salto de revalorización, que es la urbanización de esta parcela y la edificación, que va a los últimos consumidores. Los últimos consumidores que muchas veces también son inversionistas, porque si la actuación tiene éxito, va a venir más gente y los valores van a ir subiendo. Este es el principio de estos mecanismos y estas son un poco las necesidades. El sector privado también lo que da es un sentido empresarial. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los efectos?
tiene unos efectos importantes sobre la ciudad porque cambian la centralidad, una pieza degradada que se construyen oficinas, pisos de lujo, gran comercio, adquiere una imagen, una situación de peso respecto al resto de la ciudad. De alguna manera se crea un nuevo equilibrio respecto a la ciudad. Que normalmente se explica como positivo, obviamente. La operación económica no es lo que se explica. Lo que se explica es las ventajas de imagen entre una zona de slums, que aparezcan como rascacielos, de diseño, de arquitectos, pues es importante como inversión, como imagen de la ciudad. La operación económica depende de la control, las plusvalías. Obviamente el sector privado no mira a una actividad si no expresa por principio de beneficios. Lo que ocurre, la pieza clave es que sean beneficios o superbeneficios extraordinarios que de alguna manera se apropien. El tema de gentrificación, que lo ha contado Mocra, acostumbra siempre a dar, acostumbra a darse. En el caso de favelas, pues bueno, de alguna manera se les expulsa de este lugar central a otras zonas. En general da lugar, como Madera o en otras, en el momento que va usuarios de alto nivel adquisitivo, se hace inviable para la población existente en la zona. Desde los comercios que cambian, aquella tiendecita se transforma en un super tienda de lujo, a los alquileres y pisos que son inasequibles, lo que da lugar a una expulsión de la población con menores recursos, que sabe la zona, y llegada de nueva población. Estos son a grandes rasgos los efectos. Estos son negativos, positivos puede ser evidentemente la transformación de una zona degradada, industrial. Entonces, con este rápido premia, les voy a explicar un caso que responde en parte a este modelo, pero en parte no, creo que es atípico y bastante interesante. Creo que globalmente positivo, también tiene piezas negativas. Ahora explicaré brevemente los grandes rasgos de la operación de la transformación del megaproyecto de la ciudad de Barcelona por motivo de los Juegos Olímpicos que se hicieron en el año 92 y luego pasaremos a los gráficos en los que se ve más físicamente lo que les voy a explicar. Entonces, el año los Juegos estos se obtienen en el año 86 y antes quiero explicarles muy brevemente la situación del país, porque en gran parte el éxito, digamos, de la operación de Barcelona va ligada a que es un país que está saliendo de la dictadura. El dictador Franco muere en el 75, 78 hay la nueva constitución, pero digamos los años 70 80 son años, la llamada transición, muy convulsos, porque esa transición tiene lugar a base de la existencia de un ejército, el dictador anterior que controla la situación y permite el cambio a la institución democrática a cambio de una amnistía general sobre todas las destrozos económicos y corrupciones que hubo y, lo que es peor, amnistía a todos los torturadores que existieron durante el régimen anterior. Esta época es convulsa porque existen continuamente amagos de golpes militares para volver a la situación anterior. Hay también asesinatos de los obreros, de despachos laboralistas. El 70-80 es un momento que todavía no es un momento democrático. La gran actuación, posiblemente algunos de ustedes recuerdan, que es la entrada en las Cortes, en el Parlamento, de la Guardia Civil, obligado a que se levantara la guarnición de la Guardia Civil, en el momento que era la dimisión de un gobierno y el
paso al otro, en un momento sin gobierno, fue muy importante, fue un golpe militar que duró 24 horas aproximadamente, y que a partir de ese momento de alguna manera se estabilizó. Es decir, el fracaso de este golpe podría haber significado simplemente una vuelta atrás, una evolución al régimen fascista, al no triunfar el golpismo, yo diría que a partir de la década del año 81, pero la década 80-90 es realmente el resurgir de la España democrática. Esto es muy importante. En esa época, es una época que llega la juventud, la oposición reprimida durante años y años, con una gran ilusión, con ganas de hacer muchas cosas y de transformar la sociedad y también la ciudad. Y así se explica un proyecto que tienen ustedes de gran complejidad y que abarca toda la ciudad. Después de los Juegos Olímpicos se transformó la ciudad. Yo solo diré, económicamente la operación fueron 10.000 millones de dólares, pero únicamente el 15% de esa cantidad se destinó a los Juegos Olímpicos. El 85% restante se destinó a transformar la ciudad. Es un gran megaproyecto. Los Juegos Olímpicos fueron la excusa. Y es más, si se aprieta, las instalaciones deportivas en universidades como Los Ángeles, además, que a través de los Juegos Olímpicos únicamente se concentraron en las instalaciones deportivas. Es el 10%. Esto, más las residencias de los atletas y la prensa y demás, llegó al 20%. El 85% fueron de la ciudad. ¿Qué mejoras? La ciudad en aquella época tenía muchos problemas. Fíjense ustedes, si en los años 50 Barcelona tenía 1,5 millones de habitantes, era años de penuria, acababa la guerra civil. En el año 75 la población de Barcelona y entorno era de 3,5 millones, más que duplicar en 25 años. Obviamente esta urbanización enorme se hizo en condiciones de lo más precarias, fundamentalmente en las informales, pero también semi-urbanización formal, si se quiere, pero de pésima calidad. Era una situación de gente del campo que llegaban a la ciudad, Barcelona, una ciudad industrial, y trabajaban en condiciones, diría casi de tiempos de Dickens, muy precarias, vivían sin dotaciones, sin escuelas, sin espacios libres, sin transporte. Era una ciudad bastante dura. Era una ciudad gris, sucia, industrial y maloliente. Tenía un sistema de saneamiento muy precario que hacía que las partes bajas de las sifones se rompieran y la ciudad olía. Y cuando llovía bastante, había lluvias torrenciales, se inundaba toda la parte de la ciudad. Es una ciudad con un centro pequeño y una periferia de barrios bastante pobres. Las diferencias, la desigualdad era muy importante. Pero era mucho más en aquel momento. Una estructura radial que hacía que el poco tráfico hubiera, creaba congestiones. Esta es la ciudad que se encuentra en el momento. El puerto entraba en el mismo modelo, el puerto ya no funcionaba, el puerto estaba saturado. ¿Qué comporta los Juegos Olímpicos? Primero, las instalaciones olímpicas para desarrollar los Juegos. Pero luego hay muchas más cosas. La ciudad estaba de espaldas al mar, estaba bloqueada, luego en las diapositivas se ve mejor, por una vía férrea frente a la costa y una masa industrial importante que taponaba. En la ciudad de espaldas al mar, solo al lado del puerto había una pequeña zona, había un puerto y una zona de playa que se utilizaba muchísimo. Esa es una de las operaciones importantes, abre la ciudad.
eso cambia bastante todo el funcionamiento de los centros de gravedad de la ciudad. El puerto está obsoleto, que por cada lado se absorbe y su superficie se amplía. Lo que es el puerto antiguo, central, tradicional, sobran waterfront, una zona de ocio, de residencia, pero básicamente es lúdica y demás. Se crea en la apertura al mar 50 hectáreas de un gran parque de frente costero y se crean 5 kilómetros de playas artificiales. Parte de residencia de las villas de los atletas y de los periodistas. Bueno, se arregla dos torres de telecomunicaciones, el saneamiento de la ciudad se transforma para hacer lugar vivible, se crean 4 nuevos museos, 20 hoteles, uno de los museos importantes es el de Paz, que es más visitado por los turistas. Y esta es la gran operación. Ahora les pasaré unas diapositivas en la que, de alguna manera, vemos físicamente estas. ¿Dónde está la ciudad? Cataluña, como ven, Barcelona es una ciudad muy pequeña, 100 kilómetros cuadrados. Tiene un área metropolitana más grande, pero la ciudad es muy pequeña. Aquí es para mostrar básicamente que es una ciudad esta es una zona montañosa. Esto aquí no es porque es otro municipio, pero también está construido y la ciudad está entre 2 ríos, oprimida, y el mar. Es decir, una ciudad que no crece. Los Juegos Olímpicos se planteó una discusión bastante amplia si se colocaban en esta zona, y había una presión importante de mucha gente que quería revalorizar estos terrenos, o la operación que se planteó de hacerlo en la propia ciudad, de montar toda la operación que fue en la que se optó. Bien, esta es la zona que les decía de la costa. Por aquí pasaba el tren, no se ve, bueno, pasa en esta foto, esto es de los años 80. Entonces, una masa industrial bastante obsoleta y la zona de favelas, barracas, de población informal. Esta es la zona fundamental que se ha transformado. Por eso les he puesto algunas de estas fotos. Aquí se ve que es todo acantilado. Luego verán, todo esto se crearon playas artificiales. Como ven, es de lo más degradada. La idea, esto era la población del campo que llegaba a la ciudad a buscar trabajo en las zonas industriales. Y como ven, vivían en condiciones de lo más precarias. Bien. Esta es la ciudad que existía, el puerto llegaba hasta aquí, luego verán que se amplía por acá, la estructura era radial, entonces básicamente por aquí y por aquí eran las entradas desde fuera y eran áreas siempre
congestionadas, y el centro era esta vía y un poco esto. Entonces se plantea, ligados a los olímpicos, una descentralización. Estas son las 4 grandes operaciones estrictamente de los Juegos Olímpicos. Es decir, aquí es la montaña de Montjuïc, que se ven estadios y varias pistas. Aquí era la zona de caballos, y existía un club hípico. Y aquí se montaron una serie de instalaciones deportivas. Y esta es la ciudad residencial donde vivían los atletas. Esta fue una operación por la que entró el sector privado, colaboró, y las viviendas tenían 3 o 4 habitaciones y no tenían cocina, que era baño. Pasados los Juegos Olímpicos, este baño se transformó en cocina y se comercializaron. Bueno, ya se estaba comercializando antes de los Juegos Olímpicos para concederlas inmediatamente después. Este es uno de los pocos digamos, edificios que se construyeron para los Juegos Olímpicos. Y esta es una torre de comunicaciones, que era un tema importante que se hizo durante los Juegos. Este es un estadio que se rehabilitó. Aquí marco un poco el tema viario. El tema viario fue muy importante y económicamente es de lo que más se gastó. Fueron 2 cinturones, uno interior y otro exterior, que aquí no se acaba, pero que da la vuelta a toda la ciudad. Y la voluntad, de alguna manera, de ortogonalizar, de hacer más isótropa la red de vías de la ciudad. De alguna manera, los cinturones absorbían las llegadas y las distribuían. No tenían que entrar por 2 vías o 3, que era por donde entraban antes. Y esta es una obra económicamente muy cara. Bueno, aquí se ve, esta es la costa, todavía están aquí en las obras. Esta es la zona que habíamos visto, donde estaba el tren y donde estaban las chabolas. Aquí se ve la construcción de la vía de costa. Esta es la parte de arriba de la vía, de la ronda esta que da vuelta a toda la ciudad. Ahora hay muchas protestas por toda la población que vive aquí, por los ruidos que provocan, aunque se zanja. En su momento, bien, pero lógicamente ahora. Este es un plano de la situación global, de la que les quiero básicamente mostrar. El azul es la red ferroviaria. Esta es la estación antigua, que todavía existe, que muere en cul-de-sac, y se crean 2 estaciones potentes, esta la de Sants y esta la de Sagrera, para absorber el tránsito ferroviario del norte y del sur. Y lo que es importante, de esta estación, esta vía corría por aquí. Toda esta vía es la que se ha quitado y se hundió todo este recorrido para hacer el recorrido. En esta zona, esta es la gran zona de la transformación de la ciudad. Todo esto estaba de espaldas y la única zona que había de la ciudad al mar era por aquí. Y toda esta parte no se veía el mar, estaba tapada. A ver, esto es lo que se llegó a hacer. Aquí se ve la transformación, 2 puertos deportivos. El puerto, que hablaremos, crece para allá y se abrió una nueva bocana. Esto continuaba así. Y playas artificiales en toda esta zona, zonas residenciales y unos grandes parques en esta zona. Parques que son muy populares y que viene la gente de toda la ciudad. Esta es la misma vista de transformación de la zona de costa. Bueno, esta es una foto que se ve aquí, es la estación y cómo hacía el tren. Por aquí iba, a la vista y por aquí. Todo este ramal es el que ha desaparecido y este se ha enterrado. Aquí se ve cómo era, ¿no? Este es el ramal que da la curva que va para arriba. Y el otro debe ser este,
tren de la costa. Este es el proyecto que se hizo, más o menos estos son los dibujos, esto es la realidad, esto ya es una foto de la actualidad, ¿no? Entonces, aquí está la estación, todo esto es edificado encima de la traza de la vía del tren y que sigue por aquí pero hundida. Aquí se ven las obras. Se extendió la diagonal que se estaría en diagonal de la ciudad, que es muy importante, que estaba cortada porque pasaba el tren y ahora no pasa. Esta es otra zona, la zona oriental de la costa. Este es en obras. Esto es como quedaba ya el puerto deportivo, el segundo puerto deportivo. Allí todavía está en obras. Esta es una zona de crecimiento, la única en bloques aislados, que no hay tradición en la ciudad. La tradición es siempre de parcelas entre bloques edificados entre medianeras, que dio lugar a bastante controversia y todavía en general es la única zona que queda. Es esta zona de aquí, de bloques, el pequeño Manhattan de Barcelona, porque todo lo demás son edificaciones medianeras. Bueno, estos son el aspecto en lo que ha quedado. Estas son las fotos de aquella, recuerdan. Esto es una foto de cómo ha quedado, grandes parques que son muy visitados, son muy populares. Esta es la playa. Barcelona es una de esas ciudades que en un cuarto de hora transporte público, el metro, autobús o bicicleta te plantas en la playa, lo que es realmente, digamos, una utilización. Esto es como era la única zona que había, que es esta. Es como era que la única en la que había playa en que se accedía. En todo caso eran unos restaurantes populares muy buenos y muy baratos. Ahora ya todos son caros. Bueno, estos son vistas de cómo queda la idea de que es muy utilizado, tanto las playas como las zonas verdes como los paseos. Por clases, bueno, interclasista, pero toda la ciudad utiliza mucho este gran parque cerca del mar. Esto es visto desde otro lado, diferentes imágenes de lo que ha quedado. Esto es la otra torre de comunicaciones que se construyó, Foster, muy rápido. Esto es un museo. Ligado a la operación de los Juegos Olímpicos, se potenciaron 10 áreas de descentralización de la ciudad. El cinturón de ronda, de alguna manera, al crearse este anillo, la ciudad se homogeneizó. Todo lo que quedó dentro, que antes Barcelona era prácticamente solo el centro por aquí, llegó a ser homogeneizó. Los precios del suelo, hay diferencias, bueno, había y continúa habiendo, pero no hay la diferencia importante que antes había entre estas zonas y el Sánchez. Y hay varias zonas potenciales, San Gloria es muy importante, esta es la Villa Olímpica, Sarriá, que para crear varios centros en los que se recalificó para que hubiera oficinas y tal. Esta es la red de saneamiento. Estos son las dos depuradoras que vierten a 2 kilómetros adentro, más. Y estos son los rótulos que se construyeron en aquel momento, los verdes de seguridad están construidos, grandes depósitos de pluviales. Barcelona está en la Mediterránea y tiene lluvias torrenciales que inundaban la ciudad. Pero son grandes depósitos que absorben el agua de lluvia que luego sirve para riego y para la limpieza de la ciudad. Estoy un poco viendo las galerías de todas las obras nuevas, de todas las instalaciones. En vez de levantar el suelo y meter el agua, la electricidad, se montaron en toda la zona nueva estas grandes galerías por donde van todas las instalaciones. La depuradora se dejó dentro de la ciudad y encima es toda la zona del fórum. Es una obra hermética para que los olores no llegaran. Y además, con menos presión, de alguna manera, el aire va siempre para adentro y luego sale para adentro filtrado. Es decir, que no huele
una depuradora que siempre apesta y que está en una zona muy urbana. Esto era el puerto antiguo, que como se ve aquí no está abierto. Entonces se crea un puerto comercial aquí y toda esta es la zona lúdica que se crea y se abre por aquí para que los barcos de recreo no tengan que hacer todo el espigón. Obviamente al romper esto, aquí esto se convierte en una isla y aparece un puente. Sí, aquí ven lo que les decía, se rompe, aquí es el puente y aparece un puerto enorme de contenedores en esta zona. El río Llobregat, que venía por aquí, se desvía y crea además alguna inundación en esta curva y va recto y sale fuera del puerto. Se hace un puerto comercial enorme y aquí el puerto lúdico en el centro de la ciudad. Un minuto. Estos son contenedores. Este es el puerto actual. Esta es una foto de esa época en la que se ve desde el centro de la ciudad el tren y los contenedores. Es decir, estaba vallado. Aquí era esta valla dividía el puerto, que todavía era comercial, y entonces salta todo esto y esta parte se convierte en zona urbana. A ver alguna foto. Bueno, esto, ¿no? Este es el paseo que les decía, que era de contenedores en esta zona, que estaba vallado. Esta es otra foto del mismo sentido. Bueno, y esto, con esto acabo, los Juegos Olímpicos dieron lugar a gran crecimiento del turismo. Este es el principal puerto de cruceros de turismo que da lugar a una gran controversia en la ciudad. Primero porque el turismo está superando las capacidades de la ciudad y luego estos cruceros, que son de 3.000, 4.000, 5.000 personas algunos, son como unos poblados que están, los 2 días que están atracados, pues van con sus máquinas produciendo electricidad, aire acondicionado y demás, funcionando todo el tiempo y contaminan fuertemente la ciudad. Me parece que y el tema económico, bueno, aquí es la financiación pública-privada, que fue más o menos la mitad, se fijan las instalaciones deportivas sobre el 9%, como fueron, vialidad de transportes es la más importante. Esto no se ve, pero bueno, son unos anillos en los que básicamente esos son los ejes en los que se planteó. Básicamente la inversión que supuso el puerto, esto es la tasa de paro. Disminuyó drásticamente hasta el 92, aumentó un poco, pero continuó disminuyendo. Es decir, que los efectos fueron beneficiosos. Ya está. Hay que decir, vamos a ver, para que no quede, en medio minuto que me debe quedar, que no todo fue, fundamentalmente fue muy beneficioso. Si han visto es darle la vuelta al calcetín. La ciudad cambió profundamente y para eso se necesitó eso, unas condiciones especiales en las que los diferentes sectores públicos, Estado, región y ciudad, funcionaran conjuntamente, cosa por ejemplo en ese momento imposible. Toda la población apoyó, hubo un liderazgo fuerte de la ciudad a través de un alcalde muy potente, Juan Maragall, que fue la persona que de alguna manera entró, y toda la ciudad se volcó. Hubo 25.000 voluntarios que trabajaron por nada. Todo esto yo creo que fue bastante positivo. Negativo es, uno, la inversión fue básicamente en vialidad ligada al automóvil. La primera impresión fue fantástica cuando se puso en marcha las rondas estas, porque la ciudad quedó vacía. Bueno, fue fantástico, había casi coches. A los 6 meses estaba igual. Obviamente, los carros utilizan todo el espacio y este modelo lo que hizo es aumentar aún más los efectos negativos de una movilidad basada en el automóvil. Hubo el tema de oficinas por el sector privado fue sobredimensionado y tardaron bastante en venderlo.
y una obra que fue faraónica, una de las dos estaciones que todavía no se ha acabado. Pero bueno, globalmente yo creo que es un megaproyecto bastante ejemplar. Muchas gracias. De reajuste de suelos. Es una cosa bastante corriente, ¿no? Y hay algunas experiencias en América Latina ya sobre ese tipo de instrumentos. Tasa de impacto y de desarrollo se usa mucho en Estados Unidos. PIBs, distritos especiales, eso son formas de coparticipación de gastos de infraestructuras y mejoras. TIF, que es un instrumento que es un poco ambiguo en la medida que sería como... Se usa mucho en Estados Unidos, eso esencialmente lo que trata es, tú tomas una área deteriorada de la ciudad, se invierte en el área con algunas actividades, digamos, áncora, ¿cómo se dice? Ancla y se usa, como la área ya no recaudaba el impuesto predial, y pasa con las mejoras, pasa a ser nuevamente, tener valores positivos, pasa a recaudar el predial, y eso predial a futuro lo anticipas como es un crédito a los inversionistas hoy para hacer ese tipo de inversión. Entonces ganan las dos partes también. Se usa muchísimo eso. Anuncio de proyecto, que es algo fundamental que quisiera llamar la atención de eso, es un instrumento que se usa mucho en Colombia, que es un detallecito muy sencillo, simplemente dice el siguiente: el público, cualquier adquisición de suelo para un uso público siempre será hecha a precios anteriores al anuncio del proyecto. Parece una cosa muy sencilla, muy ¿cómo se dice? Inocente, pero tiene inmensas implicaciones, porque la gente en general compra los suelos después del anuncio del proyecto y hace fortunas con esa cosa a cosas del público. No sé si me expliqué, eso se usa ya bastante. Exacciones, permisos especiales, contribución de mejoras otra vez, se puede usar esos instrumentos en los grandes proyectos, pero quiero centrarme en esa exposición en uno de esos instrumentos quizás un poco más novedoso, quizás menos conocido aquí en México, pero que hay un inmenso potencial de se desarrollar ese tipo de idea por acá, que se llama así el otorgamiento oneroso del derecho de construir. Es la idea de que el derecho de construir es un patrimonio público y que es cedido, vendido, si quieres, a los privados, como cuando se quiera, en fin, edificar por arriba de un determinado coeficiente. Y voy a explicar eso en un momento. Eso tiene un origen en un instrumento francés utilizado ya, la verdad, bien antes de eso, ya en Italia se usaba eso en los años 70. En Francia se llamaba eso de plafond legal de densité, que inspiró a los urbanistas de São Paulo a trabajar con la idea de suelo criado, y eso ya en el final de los años 70, y en fin, esa cosa evoluiu, y hoy por hoy, voy a explicar en un momento, ya es un instrumento bastante recurrente, bastante utilizado en las ciudades brasileñas, y en especial São Paulo, que voy a usar eso como ejemplo para comparar con Ciudad de México, que más o menos lo necesitaba. Transferencia de derechos, operaciones consorciadas urbanas, esas grandes intervenciones que estamos hablando ahí de los aeropuertos, en el fondo se tratan de grandes operaciones urbanas, y los CEPACs, que es un instrumento muy novedoso que está siendo utilizado en São Paulo y otras ciudades, que quizás es algo a ser considerado, algo a ser que pueda tener algún interés para ustedes. Bien. La otorga onerosa del derecho de construir nada más es que esa idea de que el propietario puede tener derecho a construir un piso, pero todos los pisos adicionales como si estuvieran regalando al propietario nuevos suelos iguales para construir nuevamente por arriba, ¿no? Es un poco la idea del otorgamiento del derecho de construir. Como le dice, eso empezó ya en los años 70, esa discusión en São Paulo. En los años 80 se utilizó eso en el margen, usando sencillamente como operaciones de vínculos. Eso quiere decir que si hay un plan director que establece que
el índice de aprovechamiento ahí, no sé cómo llaman aquí, coeficiente de aprovechamiento, el FAR, el Floor Area Ratio, coeficiente de aprovechamiento, ¿cómo se llama acá? ¿Ah? Es el cuántas veces el área del terreno puedes construir. ¿Cómo? Coeficiente de uso del suelo, CUS. No se puede decir eso en Brasil, pero está bien, CUS acá. Está bien. Y eso, la idea es que por arriba, digamos, si el CUS para esa área se define, digamos, en un índice de 3, se concede a algunos emprendedores a construir uno más, pero paga por eso adicional, y ese adicional, esa plata usas en, por ejemplo, vivienda social, ¿no? En el caso de São Paulo, por ejemplo, solo entre 1988 y 98, se arrecadó con eso como 150 millones de dólares, y ya lo sé que eso es plata irrelevante para ustedes, pero fue en la época financió prácticamente a 15.000 viviendas sociales, ¿no? Plata que de otra manera estaría siendo regalada, ¿no? La Constitución de 88 en Brasil consagra esos instrumentos. En los años 90 hay proyectos y el tema de la financiación principalmente de esos proyectos, ¿no? Y hay en esos proyectos dos grandes cuestiones. Uno, por un lado, que en general son proyectos que con mucha facilidad crean inmensos huecos negros en las finanzas de cualquier entidad pública que esté por detrás de eso, ¿no? El riesgo ahí es altísimo, pero también es una oportunidad inmensa de se crear mecanismos de autofinanciación a través de los incrementos de suelo, que si se lo hacen bien se puede autofinanciar, inclusive generando como se dice, superávites fortísimos para las ciudades, que pueden ser utilizados en varios otros tipos de proyectos urbanos. Vamos aquí a hablar de algunos de esas, cómo se hace eso, y algunas experiencias de algunos otros países en ese campo. Bien. Quiero empezar diciendo, usando una frase que me gusta mucho de Carpentier, que hay dos mecanismos que mueven el mundo: el sexo y la plusvalía. Ya lo sé que estoy aquí en un ambiente de gente muy seria, de gente muy preocupada, en un público bastante ¿cómo se dice?, formal. Entonces, sé que ustedes son muy ciosos de que se hable de cosas inconvenientes, cosas que no tengan, por veces indiscretas, por veces, en fin, complicadas. Entonces voy a hablar de algo un poco más liviano y quizás un poco más políticamente incorrecto, así que voy a hablar de sexo. ¿Sí está bien con ustedes? ¿Está bien? Entonces, vamos a eso. Bien. No, voy a hablar de plusvalías. Pero te lo digo, que por veces las plusvalías son bastante más interesantes que el sexo. Y vamos a ver si eso sucede. Bien. Hay dos maneras. Hay una pregunta básica que un economista del Banco Mundial, por arriba de cualquier sospecha, por lo tanto, entre los órdenes liberales, que hace una pregunta muy ingenua. Y dice, mira, ¿por qué es tan difícil financiar infraestructura pública y grandes proyectos? De eso estamos hablando. Que aumenta el valor de la tierra cedida por mucho más que el costo de la infraestructura misma. Eso es una constante, verificamos eso en toda la América Latina. Entonces, en general, doy aquí un ejemplo de, por ejemplo, en casos de urbanizaciones populares en las periferias. Tú observas el precio del suelo urbanizado y compara con el costo de proveer de hacer esa urbanización, y la distancia es inmensa, ¿no? Hay un margen inmenso ahí. Y a pesar de eso tenemos problemas serios en financiar. Es quizás el principal problema que tenemos en América Latina, es cómo financiar esas cosas. En general, para infraestructura, nosotros tenemos una carencia de inversión en infraestructura que es colosal, ¿no? Eso es parte de la historia de América Latina. Entonces, eso es lo que Schub se refiere a la anomalía de la subinversión.
y aparentemente tenemos todas las condiciones para poder financiar y, no entanto, tenemos muchísimos problemas con eso. Hay muchos instrumentos, sobre eso no voy a hablar sobre ellos, voy a concentrarme en algunos pocos, pero solo quisiera, solo para dejar eso firmado aquí, es como esos instrumentos que lidan con el tema de plusvalías, es como pasta, ¿no? Como hay todo tipo, ¿no? El impuesto predial sí puede captar parte de las plusvalías, leasing de tierras públicas, impuestos sobre lucros inmobiliarios, expropiaciones, la manera como se hace, por ejemplo, reservas territoriales, ustedes hacen alguna cosa de esa en algunas áreas, en algunos estados de su país, exacciones, negociaciones de permisos especiales, contribución de mejoras de valorización, participación de plusvalías como usan en Colombia, pero hay instrumentos que quizás tengan más a ver con grandes proyectos, con el tipo que estamos hablando, que sería un tipo de ajuste de suelo. No sé cuántos de ustedes conocen esos instrumentos. No sé si tengo cómo hacer ahí, es que tengo un hiperlink ahí para mostrar. Bien, el ajuste de suelo es un instrumento muy ingenioso que ya ha creado en los siglos XIX y que trata esencialmente de una reparcelación de áreas donde los propietarios de las áreas que están siendo objeto de esa urbanización ceden parte de sus tierras para que puedan, digamos, a un fideicomiso, una entidad que esté urbanizando, urbaniza y al final el propietario original que tenía, digamos, 1000 metros cuadrados de tierra a $10 el metro cuadrado, tenía un patrimonio de 10.000, después del reajuste de toda la urbanización, posiblemente va a quedarse con 500 metros cuadrados solo de tierra para un valor de $40 el metro cuadrado, él duplica el valor y con la tierra que él cede se financia toda la infraestructura. Es un esquema muy utilizado en Asia, por ejemplo, se usa en Corea, Japón, solo para darle una idea, la ciudad de Nagoya, destruida en la Segunda Guerra Mundial, 95% de la reconstrucción se hizo con esos mecanismos. Pues es un gusto presidir como moderador esta primera mesa que trata, como ya se señaló, el tema de los megaproyectos urbanos, riesgos y oportunidades. Y sin más trámite, vamos a dar paso a nuestro primer ponente, que es el doctor Martín Smolka, quien es el director de programas de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. Él es economista de la Universidad Católica de Río de Janeiro y doctor en Ciencias Regionales por la Universidad de Pensilvania. Es director, como ya mencioné, del programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy. Tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y es autor de numerosas publicaciones sobre políticas de suelo y el funcionamiento del mercado de tierra urbana, la estructuración intraurbana y las dinámicas del mercado inmobiliario e instrumentos alternativos de financiación del desarrollo urbano. Pero además, déjenme decir, esto no está en el currículum, pero yo debo decirlo, es un gran amigo, un gran académico de toda la vida y una gente muy cercana a nuestro país. Ha estado vinculado a numerosos programas de investigación, de capacitación, de docencia, de formación de recursos en México, por supuesto en toda América Latina, y ha sido un compañero muy solidario en todas las tareas que tienen que ver con la discusión sobre ciudades, sobre suelo urbano, sobre plusvalías urbanas, que es un tema sin duda muy presente en el tema, en la cuestión de los megaproyectos. Así que, Martín, te damos una muy cordial y afectuosa bienvenida y te cedemos la palabra. Buenos días a todos y todas.
quisiera antes de todo agradecer la oportunidad de estar aquí otra vez en México, reviendo muy buenos amigos y teniendo la oportunidad de dirigir algunas palabras a ustedes. Y, en fin, quiero expresar mi gratitud y mi alegría de estar aquí. Bien, a ver cómo funciona esa cosa. Bien, me toca hablar sobre grandes proyectos.